Muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor. Nos permite reunirnos en este lugar, en tu nombre, Señor, bajo la autoridad de tu Espíritu, Señor, y de tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, Señor. Capacítanos, Espíritu Santo. Solo tú enseñas, Señor, palabras de vida eterna. Espíritu Santo, Maestro, ese fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo te envió, para enseñarnos, para capacitarnos, para vivir para su gloria y su honra, para capacitarnos para amar al Padre, para capacitarnos para amar la palabra, Señor, para capacitarnos para vivir como olor grato, Señor, delante del Señor, en conforme, mi Señor, a su bendita, preciosa y perfecta voluntad. Te damos gracias, Padre precioso. Te bendecimos, Maestro maravilloso, precioso, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor y Rey, Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos, con esta muy importante enseñanza sobre la armadura de Dios. Parece como que esta séptima arma no fuese un arma, pero ya hemos visto por la palabra que si no sellamos la armadura de Dios con la oración en el Espíritu Santo, realmente queda sin poder nuestra oración a Dios. Así que estamos en la número 43 y esta es la octava parte de la oración en el Espíritu Santo. Y decimos de que la octava parte es una sola, en realidad, sino que por el tiempo, pues, nos toca dividirla. Pero lo importante es que aquí venimos a estudiar la palabra. Y usted ve que es una bendición, mientras que en algún otro lugar es por ahí, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los dirija, a veces no le dedican mucho tiempo a la enseñanza de la palabra, algo tan maravilloso y tan necesario como la armadura de Dios. 2, 3 enseñanzas o 4 o 5, pero mire cómo cuando nos esforzamos en estudiar, en escudriñar, el Señor nos guía y nos capacita. Así que esto es doctrina que usted y yo necesitamos para poder vivir una vida de victoria. Y una vida de victoria no es una vida en donde el Señor nos concede todo lo que queremos, sino una vida de victoria es una vida en donde el Señor está siendo glorificado en nuestras vidas. Eso es una vida de victoria y Él nos lleva a esa vida abundante. Así que, qué bendición. Seguimos viendo diferentes, llamémoslo si queremos, condiciones o lo que el Señor nos recomienda y lo que el Señor nos pide para, como creyentes, podamos orar en el Espíritu Santo. Que esa es la única oración que el Señor escucha. La oración ya en el Nuevo Testamento, la oración en el Espíritu Santo. Porque el Señor no responde a sus hijos, los cuales Él bautizó con el Espíritu Santo, y Él nos lleva en esa relación para ser llenos del Espíritu Santo, que no podamos orar en el Espíritu Santo.
Entonces, la vida del creyente según Dios debe ser en el Espíritu. O sea, debe ser unido al Señor, debe ser caminando en el Señor, debe ser en la voluntad del Señor. Eso es en el Espíritu. Entonces, cuando decimos, habla la palabra de orar en el Espíritu, habla de orar en esa comunión, en esa guianza, en esa dirección, en ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces es muy importante. Y solo se puede orar en el Espíritu si andamos en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, si adoramos, como dice el Señor, que Él está buscando adoradores. Pero le agrega la palabra verdaderos. Al decir verdadero significa que hay varios tipos. Uno, verdadero, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu de Dios, y otras adoraciones. Las demás, que son las que se practican generalmente en casi todo lugar, o practicamos. Entonces, Dios solamente alaba una. Inclusive, si vamos a Juan capítulo 4, verso 22, mire lo que dice, que es muy importante, que estamos en una enseñanza que es progresiva para nuestra edificación. Dice en Juan, con el encuentro que tuvo con la mujer samaritana, dice en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermano, ¿será una realidad eso? Que cuando no se le da lugar al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios, ¿cómo es posible que vamos a adorar lo que sabemos? Entonces, esto es una realidad. Por eso hay que entender algo. El Espíritu Santo hace dos obras en nuestras vidas, lo cual el brazo de carne lo cogió y lo tergiversó. Pero el Señor hace dos obras en nuestras vidas, y las dos dependen de Dios y de nuestra respuesta. La primera es el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso dice por allá en Juan, en Primera de Corintios 12, que todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que bautiza a la iglesia. Ya, o sea que vino a nuestra vida. A partir de ahí Él nos capacita para la segunda obra del Espíritu Santo, y se llama la llenura del Espíritu Santo, que esa también la hace. O sea, por eso usted ve que en Corintios, si estudiamos el libro de Corintios, vemos que Corintios era una iglesia muy llena de dones, tenía todos los dones, pero había todo tipo de carnalidades allá, todo tipo. ¿Por qué? Porque habían recibido el Espíritu Santo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo y se quedaron con eso, no les interesó más allá. Entonces, la otra obra del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo para poder andar como anduvo Cristo, sujeto, sometido, sumiso y guiado y lleno del Espíritu Santo. Por eso es que Él hacía la perfecta voluntad de Dios. Entonces, esas son las dos obras. La una la tiene toda la iglesia. La llenura del Espíritu Santo es la obra del Espíritu, a la que nosotros debemos responder con gozo, con alegría, hermanos, con esa vida abundante, de que para nuestra vida sea una alegría, sea, hermano, un deleite agradar al Señor. Entonces, ahí, muy importante, esas dos obras del Espíritu Santo no tienen que ver con ningún don. Los dones, póngalos a un lado, que son una bendición para nosotros, pero cuando le digo póngalos a un lado, me refiero es a la obra del Espíritu Santo. Los dones es algo que Él regaló y se fue. No necesita estar presente para que operen. ¿Ok? Entendamos eso. Usted y yo podemos ser los más carnales y los dones son
irrevocables. O sea que el Espíritu regaló el don y se fue. Pero el fruto del Espíritu tiene que estar presente el Espíritu, porque Él es el que lo produce cada instante en nuestras vidas. Muy importante entender eso. Que por ahí, hermano, la gente se han dedicado, dice que, que las cosas sobrenaturales que están pasando, pura carne putrefacta, pura. No les interesa lo único y lo más importante. Dios exaltó dos cosas sobre todas las cosas del universo: su precioso nombre, su santo y bendito nombre, y su santa y bendita y eterna palabra. No les importa, no les interesa eso. Por eso es que entendamos esas dos obras del Espíritu. No tiene que ver con ningún don. La primera viene y se mete en nosotros para justificarnos, para que podamos acercarnos al Padre y para que comencemos ese camino a Canaán, a la Jerusalén celestial. Y la primera, esa es la primera, y la otra, entonces, es en ese camino donde viene la llenura del Espíritu Santo. Para eso se necesita la presencia. Por eso es que el Señor nos dice que para orar, para sellar la armadura de Dios, debe ser en la presencia del Espíritu, debe ser en la unión con el Espíritu, debe ser siendo unos con el Espíritu, hermano. Esto es una hermosura, pero es la palabra de Dios. Entonces, por eso venimos aquí de nuevo. A Juan 4:22. Porque ella le decía: no, Señor, nosotros adoramos allá donde nos dejó nuestro padre Jacob, adoramos en el monte Gerizim, ustedes adoran en Jerusalén. Y el Señor les dice: mujer, cree que es que ya no van a adorar más en Jerusalén, olvídate de Jerusalén, olvídate de Gerizim. Dios está buscando, por eso dice verdadero, pero le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces mire lo que se hace hoy en día en la iglesia cuando no hay guianza del Espíritu, ojo, no a través del brazo de carne del pastor, sino a través de la palabra. ¿Ok? Usted no quiere que yo le enseñe nada. Usted y yo queremos que el Espíritu Santo nos enseñe. Eso póngale la firma. Entonces, mire, vosotros sabréis lo que no sabéis. Eso es lo que pasa en toda parte, hermano. Por eso lloramos, gritamos, hacemos tantas cosas, pero cuando salimos no obedecemos, no andamos. O sea, el Espíritu Santo no ha podido hacer esa segunda obra de la llenura, de la capacitación, para poder que nuestras oraciones sean dadas respuesta. Porque Dios tiene que recibir gloria. Y lo voy a poner un ejemplo del Primer Testamento para que usted entienda algo precioso. Dios tiene que recibir gloria de nuestras vidas. Entonces no dice que fuimos comprados, hermano, a precio de sangre. Y por eso nos dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya usted no es suyo, ni yo soy mío, somos de Dios, Él nos compró. Entonces por eso es tan importante. Entonces sigue diciendo: mas la hora viene, y ahora es 23, cuando los verdaderos adoradores, o sea, mire que hay verdaderos, que es la palabra clave, y adoradores, porque también hay otros que no son verdaderos. Y esos mismos, cuando el Señor lo pone aquí, es dentro de la iglesia. Esto está en el contexto de la iglesia. Entonces, verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu. Este espíritu aquí no es con E pequeña, esto es con E grande. E grande. Porque por allá en Judas dice que oremos en el Espíritu Santo, y en otras partes la adoración a Dios solamente puede ser guiada por Dios. Por eso es que nos llena del fruto del Espíritu, para que la adoración no tenga nada que ver con la tierra. La adoración tiene que ser celestial. Por eso es que Dios produce en usted una nueva persona que nunca existió. Produce en usted, dice, ya no engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo hombre es totalmente celestial. Entonces la oración tiene que ser totalmente celestial. Tiene que ser. ¿Me entiende? Porque o si no, entonces Dios no la recibe. Por eso es que Él nos llena de su espíritu, para que brote lo de Él mismo. Por eso dice que carne y sangre no hereda. Eso lo dice la palabra. Lo único que hay en el cielo, ya lo hemos dicho, lo único que hay en el cielo, hecho en la tierra, ya lo hemos visto, son los clavos, los huecos,
la maldad que hicimos sobre el Señor. Lo único que haya, porque allá lo mostró claramente en Apocalipsis cuando le mostró todo. La única seña, la único terrenal que hay en el cielo. Entonces son las heridas que le hicimos al Señor. Entonces por eso dice que el Señor está buscando verdaderas adoradores que lo adoren en espíritu, o sea, conforme al Espíritu Santo, conforme a la guianza del Espíritu, conforme a la llenura del Espíritu, conforme a la dirección del Espíritu. Esto es una contradicción, esa de pequeña ahí. El Espíritu Santo. Y conforme a la verdad, o sea, conforme a los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Ves? Muy importante. Entonces, solo se puede orar en el Espíritu si andamos llenos del Espíritu. O sea, ¿qué significa llenos del Espíritu? Enseguida vamos a ver un ejemplo para que veamos lo que el Señor hizo y que profetizaba, esa persona profetizaba de Cristo. Porque el Señor vino también a construir un templo para Dios. Y lo hizo en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, pero para poder que Cristo hiciera todo en la perfecta voluntad de Dios, dice la Biblia que primero fue lleno del Espíritu Santo, que fue bautizado con el Espíritu Santo, que fue enviado por el Espíritu Santo, que vivía sujeto y sumiso al Espíritu Santo. Un hombre, el Señor. Mire lo que dice Colosenses 2:6. Porque esto es lo que nos dice el Señor a los que hemos nacido de nuevo. A los que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Aquí hay una nueva persona en nosotros. Ojo, porque muchos cristianos como los de Corintio se mantienen en el viejo hombre. Por eso llaman de cristianos carnales. Que han sido bautizados, porque dice que todos fuimos bautizados en un solo, por un mismo Espíritu. Pero no les interesa la comunión con Dios, no les interesa el gobierno de Dios, la teocracia de Dios en su vida, no les interesa la voluntad de Dios. Y el Señor en la oración, en el modelo nos dice, venga a nosotros tu reino, o sea, tú como rey y hágase tu voluntad. Modelo, ¿cómo Señor? ¿Cómo? Como se hace en el cielo. Eso es muy importante. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Recibe? Debemos andar en Él, en su voluntad, en sus propósitos para nuestras vidas. Gálatas 5:17. Digo pues, andad en el Espíritu. En el Espíritu, con E grande, el Espíritu Santo de Dios. Y no satisfagáis los deseos del viejo hombre, de la carne. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ojo, estos son hijos de Dios. O sea, que si yo soy un cristiano carnal y no obedezco al Señor, ¿qué soy? Aquí dice que solo los que son guiados, gobernados. Enseguida vamos a ver un ejemplo, para que vea usted lo que es, cómo el Señor le gusta hacer las cosas. Guiados, gobernados, dirigidos, sujetos y sumisos al Espíritu, dice, esos son hijos de Dios. Aquí lo dice claramente. Muy importante entender la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor vino a construir un templo. Y dice que nosotros somos piedras vivas. Sin el Espíritu de Dios, sin la guianza del Espíritu de Dios, sin la dirección del Espíritu de Dios, sin el gobierno de Dios en nuestras vidas, ¿qué piedras vivas vamos a hacer, hermano? ¿Y qué casa espiritual están edificando? Ojo, ¿para qué se edificaba la casa espiritual? ¿Para qué? Para que Dios viniera y morara y llenara. Entonces, ¿y qué sacerdocio somos si no hacemos la voluntad de Dios? Y la única forma de hacer la voluntad de Dios es siendo dirigido por el Espíritu, no más. Lo demás son cosas, atuendos que nos ponemos por fuera en fuerza, pero que no están en nuestro corazón. Entonces, veamos ahora sí una analogía entre el poder de la llenura del Espíritu Santo en el Primer Testamento y la llenura con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
para que podamos entender el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, su propósito, el propósito de Dios con llenarnos de su Espíritu. Y esa llenura del Espíritu ya vemos todo lo que significa. Y que solamente aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero es muy importante, hermano. Para que nosotros, entonces, se cumpla eso que leímos la semana pasada, que dice el Salmo 29:9, la parte C, que dice que en su templo, estaba profetizando, estaba hablando del templo del Señor. Vemos a Nadab y Abiú como un ejemplo de que en su templo se hace la perfecta voluntad de Dios. En su templo todo proclama su gloria, su voluntad, sus deseos, sus propósitos. En nosotros. Eso es una obra del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que nosotros somos templos del Dios vivo. Entonces, en su templo, todo proclama su gloria. Todo lo que hagamos, proclama su gloria. ¿Y para qué? Para que Dios habite en nosotros y tenga contentamiento. Porque vamos a seguir viendo, hoy solamente de esta parte, para que la próxima vez podamos ver otras características. Porque el deseo de Dios es tener contentamiento con usted y conmigo, no que tengamos una religión. Y para ello, nosotros como templo debemos ser edificados, hermanos, por el Espíritu a través de su palabra. Y ese es el proceso del Señor con nosotros para la Nueva Jerusalén. Y entendemos que el carácter que Dios quiere en nosotros solo se cimenta, el cimiento, la base, el fundamento, a través del Espíritu Santo. Y su medio es la palabra, muy importante. Hermanos, la palabra, si usted va a un lugar, hermano, usted va a buscar palabra de Dios, hermano, no cosas, no ministraciones de hombre. Yo no necesito nada de eso. Nada. Necesito sus oraciones, necesito la misericordia en sus corazones para que oren por uno, oremos los unos por los otros, para que el Señor nos ministre en su palabra y a través de su palabra. Ya. Pero eso, hermano, que el pedazo de carne ministrando, se vomitan, dice que los libertan. ¿Qué dice? Que si Cristo que os libertare seréis verdaderamente libres. Y en otro lado dice que la verdad nos hará libres, verdaderamente libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo. Entonces, por eso que el carácter del creyente solo se cimenta. El cimiento es el Espíritu a través de la palabra, no más. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, verso 8: harán un santuario para mí. Ojo, para mí. Profetizaba de un santuario que vendría Cristo a hacer para Dios. Lo mismo. Y yo entonces habitaré en medio del pueblo. Eso fue el llamado. Imagínense qué pensaría Moisés cuando el Señor le dijo eso. Y el Señor lo llevó y le mostró todo en vivo. Le mostró todo el santuario celestial, los querubines, todos los ángeles, todo el templo. Le mostró cada uno de los utensilios, todo se lo mostró a Moisés, porque la Biblia lo dice que todo se lo mostró a Moisés. Entonces es muy importante. Imaginémonos que Moisés hubiese edificado en su memoria lo que el Señor le mostró. Imaginen, por eso es que nosotros no podemos confiar en nuestra mente. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Señor, porque Él nos dirige a través de su palabra. ¿Cómo será posible hacer esto? Me imagino. Y, ojo, Dios llamó a otro hombre para unos propósitos. Pero lo más grave es que cuando el Señor llamó a Bezaleel,
para que Bezaleel le construyera la casa de Dios con cada uno de sus utensilios. Estamos hablando de más de 100 cosas. Bezaleel no vio nada, Dios no le mostró nada a él, solamente se la mostró a Moisés, tipo de Cristo, tipo del Espíritu Santo. Porque Moisés era el que iba a guiar, el que iba a estar pendiente de la obra. Y Bezaleel la iba a edificar, la iba a construir. Con sus formas, sus diseños, hermanos, sus medidas, todo tenía que ser conforme Dios se lo había dado. Porque el Señor dice por allá, en Éxodo 39 y 40, capítulo 39 y 40, dice 18 veces, y Moisés, mi siervo, hizo todo tal cual se lo pedí. ¿Ves? Mire qué es lo que Dios quiere, porque ese tabernáculo profetizaba del templo del Dios vivo. Entonces, muy importante, vayamos a Éxodo capítulo 31, verso 1. Estamos viendo una comparación para ver el propósito, los propósitos que Dios tiene con llenarnos de su Espíritu. Entonces, en Éxodo 31, verso 1, Dios le da la respuesta a Moisés sobre la edificación exacta del templo o santuario de Dios en la tierra. Ahí está. Miren lo que dice el verso 2. Éxodo 31, 2. Le dice, porque Moisés estaba preocupado, eso no lo pusieron ahí. Señor, ¿cómo? A edificar y todo tiene que ser exacto. La menorá tiene que ser exacta, la que está en el cielo. Y la menorá estaba llena de cosas, porque la menorá tenía que ser hecha, tipificaba la palabra de Dios, y tenía que ser hecha en 66 partes. Entonces imagínense, entonces viene el Señor y le da la respuesta a Moisés y le dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, verso 3, y lo he llenado del Espíritu Santo, y en sabiduría, y en inteligencia, en ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy importante. Entonces aquí lo que nos dice es que para poder edificar un santuario para Dios en la tierra, el Señor cogió a un hombre, lo llamó y lo llenó de su espíritu. ¿Para qué? Para que fuera el espíritu el que hiciera la obra, simplemente usara al instrumento, pero de la única forma que el Señor podía decir, antes de mudarse para ese templo, podía decir que él estaba agradado con todo, era que se hiciera todo conforme yo se lo pedí. Es muy importante. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué significa que fue lleno del Espíritu Santo? ¿Ves? Es que fue lleno para que estuviera dirigido por el Espíritu Santo, para que estuviera controlado por el Espíritu Santo, para que estuviera gobernado por el Espíritu Santo, para poder así edificar una obra, Dios mismo edificando, porque Cristo fue el que vino a edificar el templo, Él, nadie más. Muy importante. Entonces, entendamos de una vez por todas, ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con ninguna experiencia pentecostal. No tiene que ver con ninguna caída o con ningún sentimiento, con ninguna emoción o con alguna de estas cosas carismáticas que hacen por ahí. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver únicamente con el gobierno del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es todo. No tiene que ver con nada más. No le meta ningún don. Una persona llena del Espíritu Santo, que Dios le dio ciertos dones, esa persona opera, nadie se da cuenta que tiene esos dones, simplemente cuando operan, porque operan es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, no para que estén llamando al pedazo de carne, cada que necesitan algo así, porque Él tiene ese don, nada que ver.
La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con ninguna experiencia carismática ni pentecostal, a través de la ayuda de ningún don, nada que ver. Señor, por eso les digo, el Señor les dio los dones y salió y se fue. Así de sencillo. Siguen operando. Ni tienen que ver con la administración del brazo de carne, tiene que ver con la administración directa de Dios. Pues ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Así lo dice el Señor en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Ojo, que el contexto no es solamente vino, porque una persona que se embriaga con vino es una persona que entra en un desorden. Pero hay muchas formas de embriagarnos. Mire cómo están hoy en día muchas iglesias por todos lados, embriagados, dizque con esas experiencias, hermano, embriagados, tan embriagados están que no le dan lugar a la palabra de Dios. Miren lo que dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pero si usted lee el próximo verso 19, le va a decir de que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la llenura de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios, hablando y enseñándonos y entre ustedes con sabiduría, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, lo mismo que Colosenses 3:16, exactamente lo mismo. En Colosenses 3:16 habla de la abundancia de la palabra en nosotros, pero dice lo mismo, exactamente lo mismo que la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a eso tiene que ver. Entonces, era necesario que Dios llenara a un hombre del Espíritu Santo para poder edificar, hermano, todo lo que allí, en este lugar, se iba a hacer. Porque todo eso, todo el tabernáculo, todo el templo, cada cosa profetizaba de Cristo. Te imagínese una profecía de Cristo que viene y turbia, no la cumple Cristo. No, Él tenía que llenar a una persona para que cada utensilio, cada forma, cada medida, cada color, cada material hablara de Cristo. Muy importante. Eso ya nosotros lo vimos de sobra por varios años. Entonces, porque Cristo, según Juan 1:14, es el tabernáculo de Dios en la tierra. Él profetizaba de ese tabernáculo perfecto, cada cosa. Entonces, las vestimentas, el altar de bronce, el lavacro, la ménora, o sea, la lámpara, las 7 lámparas del Señor, esa es la ménora que estaba hecha de 66 partes, que son los 66 libros de la palabra. La mesa de los panes. Entonces, el lavacro que habla de esa limpieza, de esa purificación que el Señor hace, como jabón de lavador es la palabra, en el lavacro. Pero en el lugar santo, donde vino el Espíritu Santo a producir todo esto, entonces estaba la mesa de los panes, que se habla de nutrición, ya de la revelación de la palabra, ya la palabra rema, que nos hace crecer, que nos guía, que nos lleva sumisos y sujetos al Señor con gozo. De la mesa de los panes, el altar de oro que tipificaba donde se encendía el incienso, las oraciones, el arca, el velo, el propiciatorio, el aceite de la unción, el incienso aromático, todo eso eran fórmulas, y cada cosa y cada ingrediente del aceite de la unción y del incienso hablaba de Cristo. Entonces, Dios tenía que llamar a alguien y llenarlo del Espíritu Santo para poder que hiciera todo conforme el Señor se lo pidió. Y para eso le mostró a Moisés todo. Mire usted qué hermosura. Le mostró a Moisés todo y se lo trajo a la memoria, cosa que cuando Bezaleel y Aholiab y los sacerdotes hacían algo, Moisés, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y al final viene el Señor y dice, todo fue hecho tal cual como yo se lo pedí a Moisés. Pero es muy importante, hermano. Entonces, mire lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero además del orden, la forma, el diseño en que todo se debía elaborar, Dios le dio leyes muy claras para que su presencia pudiera habitar ese santuario que iban a edificar. Leyes muy claras del Señor. Y para que el santuario se hiciera conforme a todo lo que Dios quería, por eso llamó a Bezaleel. Sin la llenura del Espíritu Santo y el Señor, el Rey como Señor, hermano,
no podremos hacer nada para el Señor. No vamos a hacer nunca nada conforme a su voluntad. Por eso mire que para adorar a Dios tiene que ser conforme a la palabra o los principios que el Señor puso en su palabra y conforme al director, al Espíritu. Y Cristo, según 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Mire usted, el Señor es el Espíritu. Y sigue diciendo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nada que ver. Porque si todos los corintios fueron bautizados en el Espíritu Santo, ahí no había ninguna libertad. Ahí lo que había era carne. La traducción contextual es, porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. ¿Ok? Corríjalo. Porque ¿cuántos aquí hemos sido bautizados por el Señor? O sea, que somos hijos de Dios y hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué libertad va a haber ahí? Libertad para el pecado, claro. Pero la llenura del Espíritu Santo, ahí se acaba toda libertad. Porque ahí el Espíritu Santo, la llenura, significa que Él es Señor. Él es Señor, Él es quien gobierna, Él es quien dirige. Por eso ve que Dios llenó a Bezaleel del Espíritu Santo. Entonces, para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo se hacen hoy en día las cosas? Conforme a la voluntad del hombre. Por eso usted ve un orden en muchas partes, un orden no, ese no era el orden del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el orden lo imponía el Espíritu Santo de Dios, por eso todos se amaban, todos ponían las cosas en común para bendición de todos. Hoy en día, ay hermanos. Por eso dice vayamos al Salmo 127:1. Por eso ese es un verso que nos lo deberíamos grabar nosotros de una. Si el Señor no edificare esta casa a usted y a mí, en vano trabajan los que la edifican. Entonces mire que en vano usted recibe prédica tras prédica, enseñanza tras enseñanza. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que habla el predicador y otra cosa es lo que produce el Espíritu Santo con esa palabra en su vida. Cuando usted es receptivo, cuando usted y yo somos receptivos a esa palabra. Mire, por eso no hay que estar adorando ni nada al brazo de carne, porque al que hay que estar adorando es al Espíritu Santo, a Dios, al Padre, a mi Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor me edifica, en vano todo, en vano. En vano lo que se hace en la mayoría de las iglesias del planeta Tierra, en vano. ¿Por qué? Porque si no permitimos que el Espíritu sea Señor, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y un espíritu no es para que seamos amiguitos, un espíritu es para que Él sea Señor, no copiloto. Es muy importante. Así que entonces Dios llenó a Bezaleel con el Espíritu Santo para que lo guiara, lo dirigiera, para que todo se hiciera conforme a la perfecta voluntad de Dios. O si Dios no se mueve. He llenado con mi espíritu a Bezaleel, cuyo nombre, usted sabe que el nombre de Bezaleel significa a la sombra de Dios, o bajo la sombra de Dios, o dirección de Dios. Ahí está. A la sombra de Dios, ahí estaba él. Se movía y ahí estaba la sombra. Ahí, a la sombra de Dios. Dios se movía y él detrás de la sombra. Ahí, o sea, lo que Dios. Entonces, tremendo. Inclusive, Aolía significa tabernáculo de Dios. Esto todo es una perfección, hermanos. ¿Para qué? Para que le pudiera edificar un santuario para el nombre del Señor. Entonces, vemos Bezaleel, cuando nosotros estudiamos, que ya lo estudiamos a profundidad, Bezaleel, hermano, diseñó tuvo en cuenta cada detalle para la edificación del santuario de Dios. Cada detalle, cada cosa la ponía. Y al final el que lo tenía que poner todo en su lugar fue Moisés ahí con ellos. Y al final, cuando cogieron todos los utensilios del templo y los puso
los colocaron por la dirección del Señor, Moisés supervisando. Ese tabernáculo formó exactamente la cruz de Cristo. Al principio el altar de bronce o la cruz, después el lavacro o la palabra que nos lava, nos limpia, nos purifica. Adelante en el lugar santo, a la izquierda, la ménora, los 7 espíritus de Dios, los 66 libros, ahí que representa la palabra, la luz, la palabra. Por eso dice el Salmo 119 sobre la palabra, que es lumbrera en nuestro camino. Al lado derecho, la mesa de los panes, ya la palabra, que es la que nos alimenta, nos nutre, el rema de Dios. Al frente ya, vuelve otra vez al frente, el altar de oro, ahí donde sube nuestra oración y la intercesión. Y adelante, derecho, el arca de Dios, exactamente la cruz, preciosa. Todo dirigido por el Espíritu Santo, si no, ¿cómo hubieran hecho eso? Así que Él previó todo para hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Todo lo que envuelve la verdadera adoración a Dios está aquí, en la palabra. ¿Cómo debemos hacerlo? Por eso es que tiene que ser conforme al Espíritu y conforme a la palabra. Así de sencillo. Si no hacemos, si no adoramos a Dios, si no nos acercamos a Dios como Él nos lo tiene estipulado en su palabra, no lo estamos adorando. No lo estamos. Por eso uno tiene que pellizcarse, Señor. Ir a la palabra, venir a la palabra. Y tener una mente enseñable para que toda la chatarra que nos ha enseñado el hombre, hermano, nuestra mente vaya siendo renovada. Por eso, para ser renovados, Romanos 12:1. Presentar nuestra vida, nuestra mente en sacrificio vivo. Señor, aquí estoy, santo, agradable a Dios. Para no conformarnos a este mundo, sino ser renovados, hechos de nuevo, una mente nueva, por medio de la transformación de ¿qué? De mi cuerpo, no, de mi entendimiento. Porque cuando nuestro entendimiento se transforma con la palabra, entonces vamos a poder comprobar cuál sea la buena, agradable, bendita y perfecta voluntad de Dios. Solo así. Hermano, solamente eso lo puede hacer el Espíritu, renovándonos a través de la palabra. Así como lo vimos en el Salmo 29. Todo en el templo de Dios glorifica a Dios en nuestras vidas. Entonces, qué tremendo. Cómo Bezaleel no metió, como hacen hoy en día, o como hacemos hoy en día muchos, metemos el brazo de carne tratando de buscar una estrategia. ¿Cómo logro que la gente me entienda? ¿Cómo logro cambiar aquel? ¿Cómo logro que la gente, cómo logro que esto crezca? ¿Cómo? Hermano, Bezaleel no metió su brazo de carne. ¿Por qué? Porque primero que todo estaba lleno del Espíritu, quien lo dirigía, y además tenía a Moisés al lado, verificando todo. ¿Ves? Qué importante. Todo lo necesario lo llenó. Miremos el verso 3, ahí en Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, mire, pura palabra, en ciencia, conocimiento y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en plata, para trabajar en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor, hermano. O sea, el Espíritu Santo hacía todo, por eso lo llenó, para que el Espíritu Santo simplemente usara sus manos. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Usar este cuerpo. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, ya no vivo yo, ya no. Cristo vive en mí. Todo lo que lo hago conforme a Cristo. Por eso es que, mientras que hoy en día cada persona está buscando estudiar para ser pastor, para que todo crezca, hermano, buscando ser más grande que el otro, buscando, hermano, mientras que el más grande hombre que ha nacido de vientre de mujer y el más grande profeta que ha existido jamás decía que yo mengüe,
para que mi Cristo crezca. Exactamente, lo que el Señor, todo diseñó, todo se lo puso el Señor en su mente, en su corazón, a Bezaleel, para que todo fuera conforme, perfectamente a la voluntad de Dios, porque si no, Dios no se mudaba a ese templo. Muy importante, hermano. Muy importante. Porque en esa construcción, en esa edificación, todo se iba a mover, todo en el universo judío se iba a mover alrededor de ese templo o de ese tabernáculo, todo. Pero en el Nuevo Testamento todo se tiene que mover es alrededor del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tipificaba toda esa voluntad y el único que nos lleva a la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Por eso vuelvo y repito, la única obra de Cristo en el planeta Tierra fue venir y morir por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir. Se hizo pecado para que usted y yo dejáramos de ser pecado. Nos justificó al Padre para poder entrar al Padre y ahí me voy, ya hice mi tarea, le falta al otro. Por eso les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, nadie los va a convencer de pecado. Entonces, ¿quién es el que convence de pecado? Nuestras estrategias. Comenzar a poner música más alegre para atraer a los jóvenes, o una cervecita que de pronto hasta le ayuda para las amibas, como hacen algunos. No, el que lo convence a usted, hermano, si hasta ahora usted no ha sido convencido, es porque no le ha dado lugar. Pero el que convence del Espíritu Santo, nada más. Nuestras estrategias, el brazo de carne, en la llenura del Espíritu Santo no existe. Una persona que mete la mano es porque no está llena. Porque lo podemos ver aquí en este comparendo con la llenura de Bezaleel. Exactamente, todo perfecto. Sigamos. Después del Pentecostés, todo se tiene que hacer, hermano, en el templo del Dios vivo. Ojo, en el templo del Dios vivo, no en la iglesia. Aquí se hace de todo, en muchos lugares hacen de todo. No, en el templo del Dios vivo, que ahí usted y yo tenemos que ser celosos, porque el que nos libertó fue Cristo, no el pedazo de carne. El que lo bendice a usted y a mí es Cristo, no el pedazo de carne. El que lo salva a usted y a mí es Cristo, no ningún pedazo de carne ungido. Eso no existe. Entonces, después del Pentecostés, todo en el templo del Dios vivo se tiene que mover alrededor del Espíritu Santo. Por eso es que para orar a Dios, Dios tiene que ser glorificado. ¿Y cómo es glorificado Dios? Cuando Él es glorificado, Él se muda a la casa, o sea, Él concede, ok. Entonces Cristo responde la oración. Bueno, eso es lo que enseñan un poco de hombres de Dios. Y eso es lo que enseña la palabra. Así que cuando Dios iba a habitar el santuario terrenal, dijo 18 veces: y mi siervo Moisés hizo todo tal cual se lo pedí. Usted lo puede encontrar usted simplemente busca en la última parte, en cada parte busca la palabra Moisés y ahí lo va a encontrar 18 veces. Mire lo que dice Éxodo 40:32. Qué lindo estudiar la palabra y entender, hermano. Es que Dios puso esto para nuestra enseñanza. Éxodo 40:32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, o sea, cuando entraban los sacerdotes, y cuando se acercaban al altar, se lavaban. Mire, como el Señor había mandado. Verso 33, la parte B. Así acabó Moisés la obra. La obra bajo la perfecta voluntad de Dios. Verso 34, entonces, mire cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, y ahí había cientos de cosas, hermanos. Si usted se pone a ver, solamente había 7 carpas, 7 carpas, 7 carpas de separación. El tabernáculo estaba rodeado por una carpa, o sea, solamente entraban los sacerdotes, separación con el pueblo. Ya después, para entrar al lugar santo, había una carpa. Y en el techo había 4 carpas que nosotros ya las estudiamos. 4.
para que el pueblo no pudiera ver nada. Y si pasaba un helicóptero no podían ver nada porque nadie podía ver lo que estaba dentro. 4 carpas y todas eran Cristo, más el velo. 7 carpas, solamente ahí sí, los colores, el blanco, la santidad, la plata, nuestra redención, que es Cristo, el oro, Dios, la madera, la humanidad de Cristo. Y así usted ve cada color, el púrpura, Cristo como Rey, el Señor, Dios como Rey de nuestras vidas. El azul, la palabra. Todo, el rojo, la sangre, todo. Entonces, ya, mire, ya aquí mencionamos, ya van más de 13 cosas y todavía no hemos empezado. En la lámpara 66 cosas, cientos de cosas, y todas tenían que hacerse a la medida perfecta porque profetizaban de Cristo. Mire, ¿por qué Dios los llenó? Entonces imagínense, nosotros dizque llenos del Espíritu Santo haciendo cosas y diciendo cosas, hermano. Verso 34. Entonces una nube, cuando ya todo se hizo, que ya dice la última vez, y mi siervo Moisés hizo todo tal cual se lo pedí. Entonces, ya en el verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea, se mudó. Se mudó. Y cuando Él se mudó, si usted sigue leyendo, dice que los sacerdotes, cuando bajó Dios, tuvieron que salir venteados porque si no se morían. El Señor ahí. Mire la hermosura cuando el Señor nos llena para... Hermano, ¿cómo es posible que usted y yo decimos que estamos llenos del Espíritu Santo o lo que nos han enseñado y no hacemos la perfecta voluntad de Dios, no hacemos la voluntad de Dios, hermano? Vamos como la vaca, la cola de las vacas para atrás. Así como los creyentes de Romanos 7, miserable de mí. Lo que quiero hacer no lo hago, sino termino haciendo todo lo que me gusta. Así vive la iglesia en Romanos 7. Pero eso lo dijo Pablo antes de. Porque después menciona, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, ya después de Cristo. Antes de Cristo. Como un religioso que conocía la palabra, miserable de mí. Y así anda la iglesia. Cuando no se le enseña la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Qué importante. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Qué importante. Así que para que Dios habite, hermano, habite. O sea, que no nos quedemos en el bautismo del Espíritu Santo, sino que pasemos a la obra del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es la entrada. Pero sigue la edificación. Por eso dice que el Señor llamó 5 ministerios, para que crezcamos a la estatura del varón adulto, del varón maduro, para poder seguir las pisadas de Cristo, andar en Él. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Así que entonces, para que Dios habite nuestra casa y la llene, es necesario que todo se haga conforme al Espíritu y conforme a la verdad. O si no hay adoración, hermano. Esto nos enseña. Esto tristemente nos enseña. ¿Por qué? Porque como el Señor pasó a un quinto plano, primero que todo la economía. La economía. Primero que todo. Y segundo, las leyes que impone el brazo de carne y su concilio. Mandamientos de hombres. No, primero que todo, hermano, permitirle que al Espíritu haga la obra, y eso se permite desde acá. Porque si la cabeza está mal, de aquí para allá todo está mal. Así de sencillo. Si no adoramos, servimos, vivimos, hermano, predicamos, oramos en el Espíritu Santo, hermano, no lo estamos haciendo para la gloria de Dios. O sea, en el Espíritu Santo quiere decir en la voluntad de Dios, hermano. Guiados por el Espíritu, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Qué importante, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. En vano trabajan los que la edifican. Bendito es el nombre
del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu bendito, santo, precioso nombre, Señor. Tu nombre que debe ser exaltado sobre todo, Señor. Que tú eres un Dios omnipresente, que estás en cada instante, en cada persona, en cada lugar, Señor. Todo lo sabes, todo lo conoces. Tienes todo poder y gloria, Señor. Por eso tu siervo Pablo decía: os ruego, os suplico por las misericordias de Dios. Si hay misericordias de las que nos podamos acordar, hermanos, Pablo nos ruega, nos suplica por eso. Que presentemos nuestro cuerpo, que no es de nosotros, ha sido comprado por precio. Somos templo del Dios vivo y el Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere guiarnos, quiere dirigirnos, quiere gobernarnos, porque solamente así podremos hacer la voluntad de Dios. Solamente así podemos glorificar al Dios vivo. No hay otra forma. Es imposible. Toda la religión que nos han enseñado, si no es así, hermano, es vana, no hay poder. Pegados de dones, en los que el Señor llena de dones y sale y se va. Hermano, necesitamos honrar al Señor. Porque ¿qué pasa? Si no lo hacemos, contristamos al Espíritu con el cual fuimos bautizados. Lo contristamos. Y terminamos apagándolo, hermano, y nuestra dirección, simplemente que porque abrimos la boca para cantar. Hermano, porque venimos a un lugar y damos ofrenda o alguna cosa, hermano, eso no significa nada. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere, hermanos, que presentemos nuestra vida así, sacrificio vivo, santo, y que sea de olor grato a Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos, si se lo permitimos. Bendito es el Señor, hermanos, que el Señor nos ayude. Señor, hermanos, si tú tienes con los ojos cerrados, tienes que pedirle perdón al Señor. Si le tenemos que pedir al Señor perdón, pidámoselo, hermano. Señor, te pedimos perdón, Señor. Señor, yo te pido perdón, Dios mío. Te pedimos perdón, mi Señor. Si tú no has sido lo preeminente en nuestra vida, Señor. Si tú no has sido lo primero, lo más grande, lo único en nuestra vida, Señor. Si hemos estado siendo dirigidos por nuestro conocimiento, mi Señor, por nuestra